Pues buenas tardes a todos. La verdad es que estamos aquí con un gran amigo personal, el licenciado Antonio Mendoza en Teotitlán del Valle, un gran amigo personal, y hoy nos hizo el favor de invitarnos a comer con él, a degustar algunos platillos, sobre todo típicos de zapotecas de aquí del Valle de Tlacolula, específicamente de Teotitlán del Valle. Pues muy a gusto con la comida. Quisiera que nos platicara un poquito sobre todo del restaurante en el que estamos, que tiene una historia bastante interesante, de hace muchos años, reconocido internacionalmente, y quisiera que nos platicara un poquito. Él es dueño del restaurante. Buenas tardes, Alex, hombre. No esperábamos esto, pero no está ahorita la anfitriona en sí. Mi hermana Abigail se encuentra en la ciudad de Oaxaca. Sí, efectivamente ellas tuvieron, más bien ella tuvo la iniciativa hace 30 años para poner una fonda, la llamaba ella, ¿no? Sí. Para efectos de vender algo de comida que estaba muy inquietante. Pero resultó que su idea fue agrandándose cada vez más, con una plática más seria con mi papá y mi mamá. Entonces ella recibió un gran apoyo por parte de mi papá, más que nada, ¿no? Entonces le dijo, bueno, no, te vamos a apoyar. Si tienes esta idea, te vamos a apoyar. Entonces, no abras tu fonda, no, pues, abre un restaurante para que tú guisas muy bien. Sí, claro. Entonces, sobre la marcha, creo que ella, al recibir el apoyo de mi padre, en paz descanse, sobre la marcha fue desarrollando una serie de técnicas, ¿no? Que ella ya había aprendido de mi mamá, de mis tías, ¿no? Y otras fiestas que acudía por las tradiciones que existen en la comunidad, Sí. ¿no? Entonces, se fue desarrollando una técnica y fue poniendo y agregando elementos a la cocina tradicional sin alterar su esencia, ¿no? Lo que representa la cocina. Obviamente, al hablar de la cocina tradicional, considero yo, ahora que la he acompañado en algunos eventos gastronómicos en Estados Unidos, Sudamérica, Centroamérica, mismo el país también, muchos la definen como algo tradicional, algo típico, algo comida de diario. Sí, pero comida tradicional también viene con elementos prehispánicos, ¿no? Entonces, si tú te das cuenta, ahorita probaste mole negro y ceguesa, ¿no? Ceguesa, muy conocido, ¿no? Acá en el Valle. Es muy reconocido aquí en el Valle, en el Valle de Tlacolula, ¿no? Sí. Entonces, pero trae esos elementos. ¿Cuáles serían esos elementos? Ella siempre ha definido cómo se hace el procesamiento de la comida. Por ejemplo, la ceguesa de pollo, ¿no? Es a maíz amartajado, salsa roja, tomate y hierba santa. Entonces, todo este procesamiento lo viene haciendo por medio de elementos prehispánicos que son metate, molcajete, ¿no? Y entre otros elementos, ¿no? Que son herramientas que de alguna manera utilizaban en la cocina prehispánica 100%, ¿no? Entonces eso hace una consistencia. Siempre ella determina hace una diferenciación entre la comida tradicional que se elabora con estas herramientas que tú bien lo dijiste, o estos elementos, la diferenciación con esta contemporaneización que se ha hecho con estos licuadoras, hornos, ¿no? De microondas y todo eso, claro. ¿no? Entonces cambia entonces el sabor es más auténtico, es más original, entonces es más consistente en eso. Entonces yo creo que por ahí viene su éxito de ellas, ¿no? Conforman el restaurante todas mis hermanas, ¿no? A veces nosotros venimos y degustamos y apoyamos ahí lavando platos, ¿no? Entonces, pero sí, últimamente ahorita tiene 2 libros ya editados, uno que
más bien es como una narrativa de su vida, ¿no? Desde el inicio de su aprender en la cocina, ¿no? Y la otra ya sería plasmando ya recetas con sus antecedentes de las recetas, o sea, su historia de la receta, ¿no? Que, por ejemplo, mole, ¿no? Cómo se elabora el proceso de elaboración, sus ingredientes y también qué representa ritualmente, ¿no? Tú como Sí. de Valle de Tlacolula, cada comida tiene un ritual, tiene Sí, una ceremonia. Porque ¿no? esa es la parte interesante, aparte, Sí. de lo que es los elementos con los que se cocinan, Sí. y lo decimos nosotros por el tema del mezcal, Ajá. se conservan muy bien los elementos con los cuales se procesa, pero aparte es también ese conservar de la tradición, Sí. que hoy en día tus hermanas lo han seguido promoviendo. Así O sea, es. cómo se cocinaba anteriormente y cómo se cocina ahorita sin que le afecte parte de la modernidad a la cocina oaxaqueña, Exactamente. ¿no? Y a la cocina zapoteca en Así es. específico. Claro, y eso es lo que creo que ellas han logrado, o más bien en este caso, ella ha logrado y lo ha llevado a dar a conocer a través de conferencias, pláticas demostrativas, ¿no? En las escuelas, en las universidades que la han invitado, y ha sido muy aceptado y interesante para los académicos inclusive, y redactar todo esta investigación sobre el origen de la cocina tradicional. Entonces, yo creo que aparte de que se haya dado todo este contexto, ella tiene una postura de definir a la comida y hace mucho énfasis en el respeto del sabor. El respeto que tiene que tener una receta. Sí. O sea, el mole tiene que tener un equilibrio, ¿no? Tiene que tener este sabor representativo, que se saboree como mole, ¿no? Pero no alterarlo, porque hay ahorita las escuelas, ¿no? Las escuelas gastronómicas, las universidades gastronómicas, sí, con una influencia occidentalista, ¿no? De hacer este tipo de comida o de tipo de gastronomía actual, que es de fusión, ¿no? ¿Cómo se llama? Molecular, que le llaman, unos términos ya más sofisticados, pero adquieren elementos de la cocina, de la receta tradicional, y hacen una mezcla y ya lo presentan como si fuese un plato tradicional, un platillo tradicional. Eso es donde como que sí se altera el sabor, se confunde el sabor, ¿no? Entonces, ella hace mucho énfasis en eso de respetar el sabor del mole, de los frijoles, de la calabaza, de todos estos elementos prehispánicos y tradicionales que se usan para elaborar las recetas de la cocina tradicional. Fíjate que algo interesante que ahorita comentaste, y lo pongo nuevamente el tema sobre la mesa, es ese concepto que tenemos en el Valle de Tlacolula, sobre todo que la comida no es comida al momento que la degustas, no es nada más comer por comer. No. Es esa parte apegada al concepto tradicional. Es decir, yo siempre he comentado, sobre todo en algunas presentaciones que tenemos con el mezcal, para nosotros, para la gente del Valle de Tlacolula y sobre todo para Oaxaca, es muy de respeto el concepto de tomar el mezcal, de la comida, de lo que vas incluso de la bebida como parte de una ceremonia. Y eso siempre he hecho mucho énfasis, que para nosotros es muy de respeto. Es decir, incluso antes de comer, gracias, hasta luego, antes de degustar esa parte, hay que bendecirla. Sí. Y esa parte es un concepto bastante interesante, sí, porque ahí es toda una ceremonia comer, no es nada más comer por comer. Así es, definitivamente, ¿no? De acuerdo, ¿no? ¿Qué opinas de esa parte? Sí, inclusive, ¿no?
tú ya, este tema es muy interesante y es un vasto y no acabaríamos en mucho tiempo de estar hablando de eso. Pero, por ejemplo, el mole en el valle o el mole en Teotitlán, ¿no? En tu casa, en la casa de mis papás, mis hermanas, el mole es una representación de principal de una fiesta, en una boda, en una mayordomía, en un bautizo, todos estos elementos coloniales que ya hay, pero el mole representa es un ritual, una ceremonia. No es una comida de diario que le llaman. Sí, claro. No, son comidas, ella lo define como comidas de fiesta, Sí. comidas de ceremonias. Entonces, de la misma manera está el mole zapoteco, la ceguesa. La ceguesa viene siendo más como comida de diario. Chepiles, ¿no? ¿Cómo se llama? Quintoniles y todos estos otros elementos. Pero sí, efectivamente, comer es para nosotros, las de la cosmovisión de la cultura indígena, es guardar el respeto, honrarla, ¿no? Como es, ¿no? Y darle una ceremonia para efectos de empezar a degustar. Por ejemplo, en una fiesta se bendice primero, antes, como se bendice el mezcal, antes, Sí, y también se bendice el baile. Sí, El claro. baile en esta cosa como la danza, ¿no? El Sí. baile y la danza varía, el término tiene que variar. Entonces, la danza porque es por la jarabe del valle, por Sí, ejemplo, claro. tú lo conoces, ¿no? No estamos hablando del baile contemporáneo que ya existe, ¿no? La danza, porque también la danza es un rito. Sí, Entonces, por supuesto. todo es ceremonial. Entonces, antes de empezar a desarrollar esto, antes de comer se bendice, antes de beber se bendice, antes de bailar o de danzar se bendice. Entonces, existe una bendición, existe un contacto con la tierra, porque tú has visto cómo hacen el ritual del mezcal, ¿no? Primero la tierra y después agua, ¿no? Entonces, de la misma manera, la comida y de la misma manera el baile, ¿no? Sí. Entonces, ahí creo yo es donde se define y se da esta parte que le llamamos introducción ritual de la cultura prehispánica, ¿no? O la cultura indígena. Y eso es lo que hasta ahorita, hoy día, parte, no en todo, ¿no? Lo conserva todavía mis hermanas, ¿no? Mi hermana Lidia. Entonces, está en eso y va a seguir, ¿no? Va a seguir en eso porque aparte de que parte de que conforma su vida, ¿no? Le encanta, ¿no? Es su emoción para la comida. Entonces, pero agradezco mucho que vengas a estar con nosotros aquí un rato. No, gracias a ti, licenciado Antonio, y la verdad es que todo esto muy interesante, el tema de la comida, los sabores, Sí. sobre todo la combinación al final de la nieve, de Sí. zapote, Camote. talos de rosa, camote, todo está esos sabores Café. combinados, el café de olla, parte de lo que es el mole negro, y sobre todo la sopa de flor de calabaza que es exquisita. Te agradecemos que nos hayas atendido. Sabemos que muchas veces andas bastante ocupado. Así es. De verdad que me da gusto el hecho de que hayamos grabado esto, aparte de estar aquí contigo, pues guardar una reseña de cómo eres tú, porque esa es la otra parte. Te encanta el tema de las tradiciones, Claro. sobre todo el tema de las tradiciones zapotecas y del valle Sí. de Tlacolula, Definitivamente. de donde realmente somos originarios. También por el tema del mezcal coincidimos en esta situación, y pues te agradezco enormemente, ¿no? Y ahí estamos para Gracias en tu casa. para Bienvenido. servirte en algunas otras cosas. Gracias. Gracias.